Cuba es un país interesante, estancado en el tiempo, los carros, las edificaciones, el caos. Muchas personas afirman que quieren conocer Cuba antes del cambio, antes que se caiga el comunismo, y así lo dicen abiertamente. Aunque se siguen construyendo hoteles, la mejor manera de conocer un país no es a través de un paquete turístico, sino mezclándose con su gente y así conocer cómo viven. Elegir una casa particular puede ser algo confuso, pero siendo objetivos hay casas de distintos precios, desde las habitaciones más baratas hasta los más lujosos apartamentos. En este video verás, en primer lugar, qué es lo más básico que encontrarás en cada una de estas casas particulares a lo largo de casi todo el país. Para ello, voy a mostrarte una de estas casas por dentro, un video que grabé en exclusiva para los miembros del canal. Luego de esto les diré cómo rentar un alojamiento en Cuba, qué ha cambiado con los precios y les daré también algunos consejos que les serán de utilidad para si deciden venir a Cuba. Si ya están listos, vamos a empezar. Voy a enseñarles la casa donde me estoy quedando para que más o menos tengan una idea de qué es lo que se puede obtener por un precio relativamente barato acá en Trinidad. Voy a cambiar la cámara. Bueno, sala. Este es un lugar bastante humilde. No se fijen en el reguero, por favor, no se fijen en mis zapatos que los acaban de ver por ahí regados. No se fijen en ese tipo de cosas. Bueno, este es un apartamento pequeño, bastante pequeño, que yo lo renté completo. Esta es la cocina. Acabamos de cruzar el cuarto que voy a regresar ahora y se lo voy a enseñar. Cocina, refrigerador. Es muy común que acá pongan cosas como agua, refrescos y ese tipo de cosas, las ponen en el refrigerador. Todo esto tiene, por supuesto, un precio adicional, que aunque yo no lo veo en la carta, o sea, no lo veo por acá en ningún lado, se supone que haya una carta, ¿no? Y bueno, lo que están viendo ahora es la habitación donde yo estoy, una habitación con una cama camera y una personal. Un pequeño closet donde hay pecheros, me parece que son 7 pecheros si no me equivoco. Bueno, y espacio acá, un espejo por aquí, para que se vean en las mañanas cuando se levantan con sus ojos hinchados y con sus lagañas, ahí se pueden ver. Y también tenemos por acá el baño. Disculpen que esté abierto, se me ocurrió de repente grabar este video para ustedes y entonces así estamos. Aquí en Cuba se utiliza mucho ducha eléctrica, muy común acá, es completamente seguro. Déjenme decirles que yo usaba una, de hecho todavía la tengo en la casa, lo que ya no funciona, así que no la uso. Lavamanos por acá, bueno, las cosas que vieron en el video que hice de mi recogida cuando iba a venir para acá. Y nuevamente un espejo. Este espejo sí es un poco más pequeño que el otro que está por allá. Entonces tiene ventilador, tiene otro ventilador acá. Ese es el cuarto. Básicamente es un apartamento pequeño, les decía, aproximadamente unas 3 piezas. No hay mucho espacio, pero creo que el precio lo amerita. Ahora cuando terminemos acá arriba les voy a decir cuánto estoy pagando por esto y les voy a dar a ustedes mis impresiones del lugar realmente. Si vale la pena, si no vale la pena. Acá tiene una tendedera para tender las cosas. Y tiene un espacio, yo pienso que aquí hay un espacio de unos 3 metros por 2,5, una cosa así. Hay bastante sol ahora mismo. Y acá a la dueña de este lugar le gusta poner muchos cactus para que la gente se pinchen si le intentan robar o algo similar. Bueno, discúlpenme ese movimiento brusco que hizo el teléfono. Esta es la vista que tienen desde acá. Se ve bastante de los tejados, ¿no? Porque realmente no es un punto muy alto como para decir que se ve la ciudad. El amanecer quizás sea un tanto complejo acá, hay que hacer muchos inventos para poder tomar el... Vamos a ubicarnos aquí.
Vamos a ubicarnos aquí para entonces yo hablarles a ustedes de frente y que me vean. Sentarme en el sillón acá. Primera vez que me siento en el sillón. Organicemos esto un momento. Aquí estamos ya. Bueno, es la primera vez que me siento en este sillón. ¿Qué les diré? Estoy pagando por este lugar 500 pesos cubanos. Si dividen eso entre 100, que es a lo que está el dólar ahora, serían unos 5 dólares. Me parece un lugar bastante barato. Me parece que está en precio porque además no es muy lujoso, más bien es humilde, pero tiene lo que tiene que tener. O sea, tiene una ducha para uno bañarse, tiene una cama para uno dormir, te ponen varias toallas, te ponen tu jabón cubano, por supuesto, papel sanitario, etcétera, etcétera. Me parece que el precio está bien. Se encuentran muchos sitios similares por el mismo precio acá. Creo que sobre ese precio van las cosas más o menos. Siempre se pueden encontrar algo más caro, por supuesto, pero yo supongo que más caro tenga mejores condiciones. Ahora, tiene lo básico y yo creo que eso es más que suficiente. Me parece que es más que suficiente. Tiene aire acondicionado, aunque no se los enseñé. El aire acondicionado está arriba en un lugar casi inaccesible que hay que encender el aire en un interruptor que está en la cocina. Donde mismo se enciende la cocina, el interruptor de la luz. Bueno, al lado hay otro que es para encender el aire. Un invento un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, familia, así son las cosas por acá. De los precios, como les decía, algunos más caros, otros más baratos. En Santi Espíritus también voy a pagar lo mismo, voy a pagar 500 igual. En Santi Espíritus me parece que es por una habitación. Y en Villa Clara, en Santa Clara, voy a pagar también cerca de eso. Creo que voy a pagar 400 por una habitación también. Quería hacerles este video para que ustedes supieran dónde me estoy quedando, qué condiciones son las que se pueden encontrar si vienen acá, y que más o menos se hagan una idea, puedan hacerse un presupuesto. Las cosas acá están caras, tengo que decir que la comida está cara. Solo hay 1 o 2 lugares donde se puede encontrar comida barata y claro, la calidad va a ser inferior a los lugares donde se vende comida más cara, por supuesto. Y así a lo largo de recorrido que he hecho acá, he visto que solamente hay 3 o 4 lugares donde todavía se vende comida barata. Bueno, nada, espero que este video un poco fuera de lo común, un video para la membresía, obviamente, que espero que les haya satisfecho, que les haya aportado para los planes que puedan hacer futuros. Nada, familia, si vienen a Cuba ya saben que me tienen acá, aquí tienen un amigo. Miren qué bonito atardecer. Estamos caminando por el malecón. Espero que ese pequeño video que les acabo de poner les haya servido para que más o menos se puedan hacer una idea de qué es lo que se van a encontrar en las casas de renta a lo largo de todo el país. Hay algunas cosas que han cambiado, como por ejemplo el precio. Lo que en ese momento me costó 500 pesos ya no vale eso. Ahora cuesta un poco más. Puede estar costando entre 12 y 15 dólares aproximadamente. Esto es producto de la inflación, que ustedes saben que acá el dólar ha subido de precio enormemente. Es también producto de que en esa época, en ese momento que grabé el video hace algunos meses atrás, no había turismo en Cuba. A día de hoy se ha incrementado bastante y entonces obviamente los arrendadores han subido los precios. En ese momento se estaba viviendo del turismo nacional, una cosa que ellos tenían bien interiorizado, que el cubano no paga mucho porque no tiene la economía necesaria para pagar los mismos precios que puede pagar un extranjero. Los estándares de calidad también cambian cuando usted renta un lugar más caro. No es lo mismo lo que se va a encontrar en una casa que le cueste 15 dólares a lo que se va a encontrar en una casa que le cueste 30. Por ejemplo, la ducha ya deja de ser eléctrica y pasa a ser un sistema de calentador de agua para la casa entera o para el apartamento entero y así. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. En vez de ser un aire de ventana,
pasa a ser un aire tipo split y otras comodidades que también van cambiando en dependencia de lo que usted pague. Usted paga más, obtiene más. Hay lugares que incluso llegan a costar más de $100 la noche. Posiblemente lo más importante es dónde conseguir la renta. Para esto pueden usar aplicaciones como Airbnb, principalmente Airbnb. Pueden usar Booking, pueden usar Homestay, que llega a ser una aplicación bastante interesante porque ahí es directamente para convivir con una familia en la casa de la familia. Y creo que es realmente la mejor forma de conocer un país, como les decía al inicio de este video, convivir con las personas que viven en el país, hablar con ellos, que le cuenten sus historias, sus alegrías, sus tristezas. Me parece que esta es la mejor manera. En cambio, si se van a un hotel, en el hotel las personas están un poco más restringidas, están un poco más cohibidas porque lo que les digan ahí saben que les puede incluso costar el trabajo. Una cosa importante que les quiero decir sobre el pago es que si ustedes pudieran pagar fuera de la plataforma, de alguna manera arreglarse con el arrendador y pagarle en efectivo, sería lo ideal, tanto para él como para usted. Yo creo que esa es la mejor manera de ayudar a la gente que está en Cuba, pagándole el dinero en efectivo, directo a la gente. Algo que deben tener en cuenta es el tema de la electricidad. Ahora mismo en Cuba estamos teniendo una crisis con el combustible tremenda y esto obviamente está afectando la generación de corriente eléctrica. Hay apagones de bastantes horas, así que es algo que deben tener en cuenta si deciden venir a Cuba. No tanto en La Habana, donde también hay apagones todos los días en determinados lugares, sino más bien en el oriente y el centro del país, donde los apagones llegan a durar incluso más de 12 horas. Esto me parece que es algo que deben tener en cuenta. El agua también no es como en sus países, que hay agua fluida todos los días, a toda hora. Aquí no es así. Pero bueno, ya eso es tema para otro video, un video que está en proceso donde les voy a explicar cómo funciona el tema del agua en Cuba. Si eres nuevo en el canal, yo me llamo Jorge y te doy la bienvenida casi finalizándose el video, pero bienvenido al canal. Quiero recomendarte un video que hice hace algunos meses atrás que se llama Lo que debes saber de Cuba antes de ir. Lo que expongo ahí te va a ser muy útil y aún está vigente. No obstante, voy a hacer una segunda parte de ese video porque hay algunas cosas que han ido sucediendo que debo agregar como consejos de viaje. Aquí vamos terminando este video de hoy. Espero que les sea bastante útil, que les sirva todo lo que aquí les he explicado para que puedan sacar el mejor provecho de su viaje a Cuba. Y qué mejor que finalizar con el atardecer, con la caída del sol en el malecón de La Habana. Déjenme saber en los comentarios lo que creen, si tienen algunas preguntas. Recuerden, si conocen otras aplicaciones para rentar casas en Cuba, escríbanlo también en los comentarios. Dejen un like si les gustó este video y compártanlo para que le llegue a más personas y también les sea útil. Si no lo han hecho, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo y nos vemos la semana que viene en otro video.